Señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, ocupo la tribuna para defender el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, los cuartos de la actual legislatura y, sin duda, los presupuestos más esperanzadores. Los presupuestos que hoy vamos a debatir aquí, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, son los de una nueva etapa. Una etapa de mayor creación de empleo y de fortalecimiento del crecimiento económico. Por eso son los más esperanzadores. Hasta ahora hemos tenido que dedicar los mayores esfuerzos a superar una herencia muy difícil, a vencer un pasado de crisis e inestabilidad. Ahora podemos asomarnos con confianza, con seguridad, a un futuro de mayor prosperidad y, sobre todo, a un futuro de creación de empleo. Y lo hacemos desde la coherencia de una política económica que ha transitado por la única senda posible, que es la que nos ha traído hasta aquí, la senda de la estabilidad presupuestaria y de las reformas estructurales de nuestra economía. Esto nos está ya permitiendo crecer en el año 2014, nos está permitiendo que el año 2014 exista una creación neta de empleo, un importante repunte de la afiliación de la cotización a la Seguridad Social y haga que tengamos ya en descenso esa tasa de paro que en el 2013 llegó a situarse incluso por encima del 26%. Y eso es posible porque ya en el 2014 el Producto Interior Bruto está creciendo, está creando empleo y ese crecimiento alcanzará al menos el 1,3%. En efecto, hemos mejorado las previsiones del cuadro macroeconómico que hicimos hace ahora un año. Hace ahora un año, cuando yo presentaba los presupuestos generales del Estado para el año 2014, decíamos que la economía podía crecer para el año 14 un 0,7%. Hoy estamos hablando de casi el doble. Y también decía que finalizado el septiembre del 2014 podemos decir que hay 356.258 afiliados más a la Seguridad Social. Esa no es una cifra. Esas son personas que han encontrado un puesto de trabajo. Son personas que están realizando su propio puesto de trabajo. Y la propia evolución de la encuesta de población activa en el cuadro macroeconómico durante el ejercicio actual y el próximo permite afirmar que durante el año 2014 y durante el año 2015 vamos a ser capaces en España de crear 620.000 puestos de trabajo. Esta es la cifra que necesitamos. Cientos de miles de personas que dejan el paro en el 2014 y en el 2015 para incorporarse a ese gran proyecto nacional que es una España en prosperidad y en creación de empleo. Es la sorpresa positiva. Para eso sirven los presupuestos, para eso sirven las reformas estructurales, para crear empleo. La sorpresa positiva es la creación de empleo, que es el resultado, que decía, de un crecimiento económico. Un crecimiento económico que es casi el doble en el año 2014 de lo que ya el Gobierno previó en el año 2013. Casi el doble. Respecto del 2015, el proyecto de presupuestos prevé un crecimiento de la economía del 2%. En gran parte por una causa, porque estamos ante la recuperación de la demanda nacional. ¿Qué es lo que nos permite ahora traer estos presupuestos que centran sus objetivos en la creación de empleo y en el crecimiento económico? Lo es, decía, porque estamos recorriendo el camino correcto, que los presupuestos que hemos ido aprobando año a año, muy difíciles, presupuestos cargados de rigor y de austeridad, eran efectivamente los que necesitaban España y los españoles.
que las reformas estructurales que hemos ido sacando adelante eran las que necesitaba nuestra economía, porque no hay atajos ni milagros. Hay esfuerzo, trabajo y voluntad. Hay seriedad. Hay unas políticas adecuadas para cada momento impulsadas por el Gobierno. Y hay trabajo y mucho esfuerzo de una sociedad, que es la sociedad española, que está dándonos a todos una lección, una vez más, de cómo se saca a un país hacia adelante. Ya nos pasó en la etapa anterior de Gobierno. Ya pasó. En los años 90 también España era un problema para Europa. Con una España descartada del camino de Maastricht, en los años 90 la unión monetaria era imposible. Se articulaba con naturalidad una Europa a dos velocidades, la Europa del Sur y el resto de Europa. Ya nos pasaba en esos años con nuestros desequilibrios estructurales, ya nos pasaba que el déficit público en los años 90 del último Gobierno socialista del 96 era del 7% y la tasa de desempleo entonces era del 23%. Que no nos olvidemos que ya pasamos por estos tiempos, que ya estuvimos ahí y que ya hubo unos gobiernos socialistas que dejaron esa herencia. También en esos años el Gobierno socialista nos dijo que no había crisis económica, con un 25% de tasa de paro en el año 94-95 tampoco había crisis económica. Entonces, como ahora, ayer como hoy, y teníamos que hacer una política de austeridad y de reformas en aquellos años para cumplir con los objetivos de Maastricht y entrar en una Europa nueva y diferente por la puerta grande, creando empleo, haciendo un proyecto de crecimiento económico y de creación de empleo el más largo de nuestra historia. Fue la época en la que España apuesta por la estabilidad macroeconómica y las reformas y que vino acompañada de unos excelentes resultados en materia de crecimiento económico y de empleo. Ahora, como entonces, lo que ha planteado el Gobierno del Partido Popular es un proyecto para España a largo plazo, que pone sus cimientos en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Solo así es posible una recuperación duradera. Solo así es posible que el crecimiento económico y la creación de empleo se proyecten durante años, como ya ocurrió durante las dos legislaturas de los gobiernos del Partido Popular. Es verdad que para hacerlo ahora hemos tenido que aplicar medidas duras, hemos tenido que enfrentarnos a sacrificios, pero la realidad lo que nos muestra ahora es que eran inevitables. Y lo hemos hecho siendo conscientes de que, aunque salir adelante era una tarea de todos, millones de españoles, especialmente vulnerables, no podían cargar sobre sus espaldas las consecuencias de una crisis que no habían provocado ni las consecuencias de los errores que sí había provocado una determinada política económica. Me refiero a esos más de 3 millones de españoles que han perdido su puesto de trabajo durante la anterior legislatura. Me refiero a los más de 8 millones de pensionistas a los que el anterior Gobierno llegó a congelar sus pensiones, merecidas tras el trabajo de toda una vida, de los millones de ciudadanos con menores salarios a los que costaba enormes esfuerzos llegar a final de mes. Aquellos gobiernos socialistas que se presentaban como el adalid de la política social. Pero lo que hubo en la anterior legislatura fue una absoluta falta de compromiso con la sociedad española. Cuando se hace un discurso social y se ignora la realidad, se acaba haciendo la política más antisocial, que es la que pagan el conjunto de los ciudadanos. Cuando se comienza una legislatura poniendo en marcha medidas electoralistas, pero no se dispone del dinero para financiarlas, se termina la legislatura congelando las pensiones y rebajando los sueldos de los funcionarios y dejando las facturas pendientes para el siguiente. Cuando no se quiere reconocer que viene una crisis, entonces se aprueban políticas equivocadas que acaban profundizando en la crisis y en la recesión. Eso fue lo que sucedió durante un tiempo con esa política fiscal supuestamente expansiva del último Gobierno socialista, que creó una especie de ilusión fiscal. Anunció medidas de gasto cuando no había financiación.
y, desde el punto de vista de los ingresos, contemplaba un desmedido incremento de los incentivos fiscales que no podían soportarse en una fase de crecimiento económico. Entre 2008 y 2009 la presión fiscal cayó en España 6 puntos porcentuales, es decir, 15 veces más que la media del resto de Europa. El importe total de esa pérdida de ingresos públicos fue de 67.000 millones de euros, de los que más de 27.000 millones de euros se debieron a las actuaciones discrecionales. A partir de ahí se generaron esas facturas que ahora explicaré. Esas facturas en los cajones, esas facturas de los proveedores de los grandes servicios públicos, educación, sanidad y prestaciones sociales, sin pagar. Se dejó a un Estado en riesgo claro de bancarrota y devastado en sus cimientos económicos. En aquel tiempo también el entonces líder de la oposición, don Mariano Rajoy, advirtió de la emergencia fiscal que se había producido ante el descontrol de las cuentas públicas y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tuvieran aquellas enormes dificultades para hacer frente a sus pagos, mientras la Administración central no hacía más que aumentar su déficit y su deuda a un ritmo nunca previsto. Ese es el panorama que nos encontramos al llegar al Gobierno. Y el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, desde esta tribuna, dijo lo que efectivamente teníamos que hacer: controlar el déficit público, garantizar el sostenimiento del estado de bienestar. Y puso como ejemplo que ese sostenimiento del estado de bienestar no debería llevar nunca a la congelación de las pensiones, cuya revalorización debería sentarse. Ese fue el diseño de la política económica y presupuestaria que se traza en ese discurso de investidura. Lo primero que había que hacer era diseñar nuestra propia salida de la crisis. Frente a aquellas numerosas peticiones procedentes de todos lados sobre el rescate de España, el presidente del Gobierno puso todo su empeño en evitarlo. De no haber sido por la determinación con que el presidente Rajoy actuó desde el primer momento, el rescate nos habría dejado sin una política económica soberana. El rescate nos habría atado de pies y manos y ya no habríamos podido tener la seguridad, la capacidad de convencer, de generar credibilidad a partir de las medidas de política económica que adoptáramos. Nadie hubiera creído en los compromisos de una España intervenida, porque serían otros los que dictarían nuestras políticas. Así ha ocurrido en los países de nuestro entorno, países hermanos de nuestro entorno que fueron objeto de esa intervención y que vivieron profundos recortes en las políticas sociales, incluidas las pensiones. Así pues, evitamos la intervención, empezamos a controlar el déficit público, hemos podido hacer la política que necesitaba España y ya estamos ante estos cuartos presupuestos del Estado que ha hecho el actual Gobierno en un plazo de solo 2 años y medio. ¿Y cuánto han cambiado las cosas desde entonces? Recuerdo que llegué a esta Cámara a finales de abril del 2012, después de que hubiéramos tenido que redactar el proyecto de ley del año 2012 de Presupuestos Generales del Estado en un tiempo récord. Y aún sumido en la sorpresa, en el estupor y en el punto de la indignación que nos había provocado comprobar el grado de deterioro con que el anterior Gobierno había desahuciado las cuentas públicas del Estado. Aquellos días, que ahora parecen lejanos, no por el tiempo transcurrido, sino por lo distinta que es la situación que afrontamos, eran días de zozobra extrema, días en los que los ciudadanos vivían en una extraña mezcla de contenida esperanza y abrumada desesperación porque el derrumbe no parecía tener fin. Y encima el Gobierno, y yo mismo como ministro de Hacienda y Administración Pública, tuve que subir los impuestos. Recuerdo que entonces me dirigí a esta Cámara para anunciar los presupuestos más austeros de la democracia y también les dije desde esta tribuna los más realistas,
los presupuestos que necesitaba España para empezar a superar la crisis económica. Unos presupuestos que pretendían ser el primer paso para recuperar la confianza, la de la sociedad española, la de nuestros socios europeos y también la de los mercados. Conscientes como éramos de que sin esa amplia confianza era imposible que soñáramos en salir hacia adelante. Esa misma filosofía de austeridad y ese mismo realismo presidieron meses después los presupuestos generales del Estado para el año 2013 y el año siguiente, los presupuestos del 2014. Al presentar las que iban a ser las cuentas públicas para el año 2013, anuncié en esta Cámara que ese año, el 2013, iba a ser el último año de recesión económica en nuestro país. Acertamos. La recesión acabó en el verano del 2013. Efectivamente, aquel año terminó la recesión. El año pasado, cuando presentaba también en esta Cámara, decía e insistía que gracias al esfuerzo que está haciendo la sociedad estamos atisbando la salida del túnel de la crisis económica, que estábamos saliendo de esa crisis económica y que estábamos, por tanto, en el camino de recuperar un crecimiento económico suficiente y para crear empleo. Cuando decía esas palabras fueron contestadas por algunos de los portavoces de esta Cámara sobre el año 2014. Dijeron, lo peor está por llegar en el año 2014. ¿Para quién? ¿Para los españoles o para algunos de los que están en esta Cámara? Diciendo, esto es la diferencia de la responsabilidad de un gobierno. Los gobiernos estamos obligados a traer presupuestos realistas, presupuestos que se cumplan y presupuestos que promuevan el crecimiento económico y la creación de empleo. Decían, era imposible que se creara empleo en el 2014. Se está creando empleo en el 2014. Eso, insisto, es fruto de una política de estabilidad presupuestaria y fruto de esas políticas de reformas estructurales a las que ahora me referiré. Eso es lo que ha hecho que se rompan los pronósticos económicos. Esa política presupuestaria del Gobierno fue uno de los pilares que permitieron que España fuera conquistando paulatinamente territorios de confianza. Los otros dos fueron un continuado proceso de desapalancamiento de nuestra economía en el que ya años antes las empresas y particulares habían sido más diligentes que la administración pública. Y segundo, las reformas estructurales que han ido jalonando la legislatura desde la reforma del mercado de trabajo que aprobamos en un Consejo de Ministros en febrero del año 2012 a la reforma del sistema financiero a la que acudimos a recabar el apoyo financiero del MEDE, la reforma de las pensiones, la reforma energética, la reforma de la administración pública, incluyendo en la misma la ley de estabilidad presupuestaria. Cuando todas estas iniciativas fueron dando sus frutos y todo el mundo comprobó que la seriedad política había vuelto a nuestro país, el rescate de España dejó de estar en las agendas. Los mercados volvieron a creer en nuestra recuperación y la economía regresó a la senda del crecimiento después de 5 años de recesión, 5 años de caída continuada de actividad económica. Recuerdo que cada vez que he subido a esta tribuna a presentar las cuentas públicas del Estado y también en otras innumerables ocasiones en la intervención en esta Cámara, he tratado de explicar la política que estábamos haciendo del Gobierno. Me he dirigido a sus señorías para asegurarles que los presupuestos rigurosos en el control del gasto público y sensibles en su contenido social eran los únicos posibles que nos podían conseguir facilitar una salida sólida de la crisis. Insisto, comprometidos, rigurosos en el control del gasto y cargados de sensibilidad social, con alto contenido social. Y recuerdo, seguramente ustedes también, que en todas esas ocasiones les he dicho que la acción conjunta del rigor presupuestario y las reformas que las han ido acompañando iban a recuperar nuestra credibilidad internacional, iban a provocar que volviera el crédito al Estado y a las empresas, iban a terminar con la recesión y a iniciar una nueva etapa de crecimiento económico y que iban a frenar la destrucción de empleo
como paso previo a que nuestro mercado de trabajo recuperara su fortaleza y empezara a crear de nuevo empleo neto, después de tantos años consecutivos de aumento del paro. Vale la pena recordar haber dicho tantas cosas desde esta tribuna, desde la convicción de que ese era nuestro futuro irrenunciable y también desde la seguridad de que se está haciendo la tarea con rigor que necesita nuestro país. La tarea aplicada, insisto, con fórmulas que en su momento funcionaron en los años 90 y en los comienzos del año 2000. Recuerdo, por tanto, también haber tratado de transmitir esa esperanza a estos millones de españoles que, con razón, han caído en una profunda desazón. A esos millones de españoles que han vivido en un país que ha estado acariciando el pleno empleo y que la recesión posterior ha sumido en la peor pesadilla, en la pesadilla del paro, de la tasa de paro más alta de Europa. Y también debemos recordar lo que es el contenido de esos debates, porque también debemos llamar una vez más a la responsabilidad que tenemos todos los grupos políticos de esta Cámara, el primero el Gobierno, de despejar de una vez por todas un futuro y comprometernos con las políticas que acertadamente están haciendo ganar ese futuro también para esta sociedad, esta gran sociedad española que hoy puede considerar a ese pasado como un pasado vencido y un pasado derrotado. Lo estamos consiguiendo. Estamos saliendo de la crisis con mucho esfuerzo. Nos falta muchísimo por hacerlo, pero también lo estamos haciendo a una velocidad que no estaba en el pronóstico de la mayoría de los analistas y de la mayoría de los organismos internacionales. Por supuesto que sabemos que queda mucho por hacer. Lo principal, fortalecer la creación de empleo para que la recuperación llegue a todos los hogares. Pero ahora nuestra economía ya está en condiciones de afrontar ese reto. Hoy la recuperación económica es un hecho y ya hoy nadie la discute. Ahora estoy seguro que esta tarde tendremos un debate sobre la continuidad y la fortaleza de la recuperación, pero nadie discutirá desde la tribuna del Congreso de los Diputados que la recuperación económica es una realidad. España alcanzó por primera vez a finales del año 2012, último trimestre, un superávit por cuenta corriente de la balanza de pagos, un superávit que se ha mantenido durante el 2013 y el 2014 y a lo largo de la proyección del cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos generales del Estado. Este superávit, que refleja la capacidad excedentaria de la nación para financiar sus compromisos de deuda externa, es resultado de las decisiones, antes he mencionado, de desapalancamiento del sector privado, de familias y empresas en nuestro país, pero también lo es de un proceso de consolidación decidida de nuestras administraciones públicas, que al añadir la reducción del déficit público, especialmente en sus componentes estructurales, ha facilitado ese saldo financiero neto frente al exterior que tenemos que saber conservar como la mejor garantía de continuidad de la recuperación económica y de la salida definitiva de la crisis. En términos del sector privado, el desapalancamiento de las familias y sociedades no financieras ha ascendido desde finales del 2011 a más de 278.000 millones de euros. Casi 30 puntos de Producto Interior Bruto han desapalancado empresas y familias desde finales del 2011 acá. Eso también está propiciado por la política tributaria que ha llevado a cabo el Gobierno desde el comienzo de la legislatura para promover que ese desapalancamiento financiero, insisto, en estas proporciones. En lo que respecta al sector público, ahora España está cumpliendo con sus objetivos de déficit, con los que nos marca la senda de estabilidad presupuestaria. E incluso, por parte del Gobierno, para el año 2014 nos hemos propuesto objetivos más ambiciosos frente a lo que ocurrió al inicio de legislatura, cuando lo que vivíamos era redefiniciones en la senda de estabilidad presupuestaria tras el reconocimiento de la recesión económica.
para poderlo ir absorbiendo en nuestras cuentas había que proceder a actualizar esa senda. Hoy los mercados nos financian a unos tipos de interés históricamente bajos porque ven que nuestra economía tiene capacidad para devolver la deuda, aunque ésta se haya incrementado precisamente la deuda pública para hacer frente a las deudas del pasado, a las facturas sin pagar, a la reforma del sistema financiero y, como decía, esa deuda comercial tan elevada, radicada, residente en nuestras administraciones públicas. Hoy el superávit estructural primario, que se consiguió ya en 2012 y se amplió en 2013, se va a mantener e incrementar porque esa es la coherencia de la gestión de nuestras cuentas públicas. Y hoy sumamos 4 trimestres de crecimiento económico, después de casi 5 años de caída de actividad. Y ya hoy estamos creciendo a la cabeza de la zona euro. Y ya hoy estamos creando empleo también a la cabeza de la zona euro. Es verdad que somos el país que más necesita esa creación de empleo, junto a otros, obviamente, pero eso no es óbice para reconocer que ya estamos a la cabeza de ese crecimiento económico creador de empleo. Estamos, por fin, creando empleo neto tras haber superado 3 años de caída neta del empleo. Ahora la duda, decía, y supongo que será la duda que mantendremos esta tarde en los sucesivos debates de la tarde, es la fortaleza y la continuidad de la recuperación económica. Bien, yo lo que debo decirles esta mañana, en mi condición de portavoz del Gobierno, es trasladarle la confianza de que España está creciendo sobre bases sólidas. Son las bases que permiten esa recuperación económica. Es la base que procede de la mejora de la financiación por parte de nuestros mercados financieros, de la mejora de las estructuras productivas básicas, empezando por el sector bancario, de la mejora de las relaciones laborales, de la modernización de las relaciones laborales en nuestro país, que está sirviendo para atraer unos importantes flujos de inversión externa en un país altamente endeudados. Vemos todos los días las noticias de cómo los grandes fondos de inversión del mundo invierten en España. Eso solo es posible hacerlo porque existe confianza en las posibilidades de nuestro crecimiento económico y en la consiguiente creación de empleo. Eso es lo que va a hacer y a fortalecer nuestro crecimiento económico. También el aumento de demanda interna que se está yendo, en primer lugar, a la formación, a la inversión en bienes de equipo, que es el primer componente dinámico de nuestra demanda interna para vivir también ya el inicio de una recuperación del consumo de las familias que se ha adelantado al segundo trimestre del año 2014 respecto de todas las previsiones. Y al mismo tiempo el sector de la construcción, que es un sector también muy importante en cualquier economía y lo es en España, está dejando de caer ya para empezar también a vivir un determinado repunte. Incluso en sus informes más recientes, como es el del Fondo Monetario Internacional, por cierto, tan cauteloso con España en los tiempos de crisis, nos da ahora la razón y después de asegurar en abril que nuestro país crecería un 0,9% este año y un 1% en 2015, casi ha duplicado las previsiones iniciales para subirlas al 1,3% en el 2014 y en el 1,7% el año próximo. Con esta revisión, la única que se ha hecho, por cierto, al alza en la eurozona, el Fondo Monetario Internacional pone a España a la cabeza del crecimiento europeo y no a la cola, como algunos tuvimos también la oportunidad de escuchar el año pasado en términos de los portavoces de los diferentes grupos en el momento del debate de los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2014. Por supuesto que todos sabemos, todos somos conscientes de que nuestro crecimiento todavía es moderado. Claro que es moderado, pero cada vez lo va siendo menos. Por supuesto que sabemos que la creación de empleo es insuficiente,
muy insuficiente para lo que sí significan las cifras de paro en España. Pero también somos conscientes, y queremos decírselo a los ciudadanos, que lo más complicado ya ha pasado, que lo hemos dejado atrás, que ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero que este es el momento para asentar confianza, bases sólidas de confianza, porque se han puesto bases sólidas sobre las que cimentar nuestro crecimiento económico, para que ese crecimiento sea cada vez más vigoroso y sea cada vez también más accesible la creación de empleo, para que cada vez haya listas de parados en el servicio público de empleo que vayan a menos y no a más. Además, España ha hecho un gran esfuerzo de consolidación fiscal para restablecer la confianza sin demoras en una situación crítica. En ese esfuerzo hemos puesto un empeño todas las administraciones. Digo, con razón, todas las administraciones. Hemos sido capaces de movilizar mucho recurso público y articular un proceso de reforma de la Administración dirigido y coordinada por la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, que ha implantado reglas de responsabilidad a los gestores públicos y modernizado su funcionamiento. En el terreno del control del déficit, las críticas, por supuesto, pueden venir siempre de un extremo y de otro. Hay quien dice que el Estado no ha ahorrado o no ha ahorrado lo suficiente, que el esfuerzo lo han hecho los ciudadanos y las empresas con sus impuestos. Y hay otros representantes también políticos y de medios de comunicación que siguen hablando de que tenemos una administración gigantesca. Un mito. Créanme, estamos en niveles de administración muy parecidos a lo que era el sector público en el año 2004. Hemos hecho un gran esfuerzo para sanear las estructuras de las administraciones públicas y también para cerrar organismos y empresas públicas ineficientes y, por tanto, que no tenían razón de existir. 2.000 se han cerrado en estos años. Y hemos hecho también realmente un gran ahorro en términos de plantillas y también un gran esfuerzo en términos de función pública en el ámbito de sus salarios. La realidad, por tanto, es que hemos corregido en estos años una situación absurda por la que la Administración pública seguía ensanchando sus estructuras e incluso sus empleos, mientras que el sector privado destruía más de 3 millones de puestos de trabajo. A esto se le ha dado la vuelta y hoy tenemos una plantilla en la Administración que en términos EPA asciende a 2.900.000 funcionarios y empleados públicos, una cifra muy parecida a la que teníamos en el año 2004. Y esto nos permite precisamente abordar unos contenidos también de materia de función pública que tenemos que consolidar, puesto que los funcionarios han hecho un gran esfuerzo en materia de ejercicio de su actividad con una extraordinaria profesionalidad. Por otro lado, como he dicho desde el principio, hemos preservado el gasto social para atender a los servicios públicos de nuestro estado de bienestar. Y esto es lo que nos permite ahora presentar unos presupuestos generales del Estado como los traemos aquí a la Cámara. Unos presupuestos enormemente sociales, unos presupuestos en los que de cada 100 euros en los presupuestos de la Administración General del Estado, 54 van destinados al gasto social. Unos presupuestos, insisto, que también habría que verlos y complementados con el resto de las administraciones públicas para entender y valorar qué hemos hecho en estos años. Permítame que se lo resuma en algunas cifras, también que creo pertinentes insistirlas en esta Cámara, puesto que son objeto de los mecanismos de liquidez, de suficiencia financiera que hemos puesto en marcha durante estos años. En total, hasta 2014,
Han sido 136.789 millones de liquidez los que hemos destinado a las administraciones territoriales, de los cuales 95.752, el 70%, se han destinado a sanidad, educación y servicios sociales. En concreto, teniendo en cuenta la distribución funcional del presupuesto de las comunidades autónomas, casi 52.000 millones de euros, el 38%, estimamos que se ha destinado a financiar la política de sanidad pública. Insisto en la cifra, 52.000 millones de euros se han destinado por parte de esos mecanismos de financiación a los proveedores de la sanidad pública. Preguntémonos cuántos hospitales se habrían cerrado en nuestro país si no se hubieran articulado esos mecanismos de proveedores y de fondo de liquidez autonómica, cuando otros insisten en reflejar lo que han sido los ajustes, los presupuestos a la baja de esos servicios públicos. 52.000 millones de euros solo en sanidad pública. Señorías, el proyecto de presupuestos que hoy debatimos mantiene la senda de consolidación fiscal. No contiene recortes. Los recortes no son necesarios. El escenario de crecimiento económico positivo y la supresión del componente estructural del déficit de las administraciones públicas nos permiten que, con la contención del gasto nominal, se cumpla la senda prevista de la consolidación fiscal, igual que ocurría en los años 90 y en los años 2000. En términos de reparto del presupuesto entre los diferentes ministerios, el gasto disponible se ha reducido en un 18,4% desde 2011, es decir, en unos 7.800 millones de euros. El esfuerzo de austeridad se mantiene, pero con un incremento de gasto en los ministerios contenido. Los departamentos dispondrán en 2015 de 34.526 millones de euros, con una reducción mínima del menos 0,2 respecto a 2014, lo que en la práctica supone la congelación del total del gasto. Ello unido al crecimiento nominal previsto del PIB del 2,7 es la razón por la que el total del gasto pierde peso sobre el conjunto de nuestra actividad económica, sobre nuestro PIB, y por tanto permite que presentemos unos presupuestos comprometidos con la consolidación presupuestaria. A ello se añade también el ahorro derivado de las partidas de gasto de interés, donde la previsión para el año 2015, en términos de contabilidad nacional, llega a los 31.658 millones de euros frente a los 34.458 en el presupuesto para el 2014, lo que supone, pues, como les decía, un ahorro en torno a 3.000 millones de euros y también un ahorro importante en prestaciones de desempleo que procede precisamente de que muchos cientos de miles de españoles no van a perder su puesto de trabajo y, por tanto, no van a necesitar el uso de esa prestación de desempleo, lo que permitirá también un ahorro del orden de 4.000 millones de euros. Tengo que recordar, señorías, también que en el Estado, en los presupuestos del Estado, además de los presupuestos de la Seguridad Social, también tienen un alto contenido en lo que se refiere a la Administración Central del Estado de carácter social. Son los presupuestos destinados, por un lado, al complemento de mínimos, también a las pensiones no contributivas, en la separación de fuentes del Pacto de Toledo. Y son también los presupuestos destinados a complementar el seguro de desempleo, que, decía, afortunadamente necesita ya menos aportación por parte del Estado. Pero aún así, el presupuesto del Estado para el año que viene programa algo más de 23.000 millones de euros relativos a gasto puramente social, que es, insisto, resultado de la división de las fuentes de la seguridad social. En lo que se refiere a la función pública, también el presupuesto del Estado incorpora importantes novedades. En la primera, la devolución de la cuarta paga, de la paga extra
de diciembre del 2012, donde ya advertimos que no la suprimíamos, sino que la desplazábamos hacia el año 2015 en función de las disponibilidades presupuestarias y que ahora estamos ya en condiciones de incorporar a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, una cuarta parte de la paga extra de diciembre del 2012 que será abonada a comienzo del próximo ejercicio 2015. Y, en segundo lugar, también cambiamos, es muy relevante hacerlo, la tasa de reposición media en los sectores públicos esenciales. Aquí me gustaría aclarar que esa tasa media tiene que determinarse por parte de cada administración, cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada corporación local, cuáles son las áreas prioritarias en las que debe reforzar su personal para prestar una mejor atención, que incluso, por tanto, la tasa de reposición podría elevarse al 100%, siempre que esa administración lo considere oportuno y siempre y cuando el conjunto de las reposiciones no supere el 50%. Esto también se trata de que, efectivamente, no continúe adelgazando la plantilla del sector público, puesto que tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones. Aparte de que aprovecho para agradecer públicamente lo que ha sido durante toda esta crisis, estos larguísimos años de crisis económica, a los funcionarios públicos, el reconocimiento que se merecen. Yo soy uno de ellos. Yo me considero fundamentalmente un servidor público que acumula 13 trienios en la nómina, 13 trienios dedicados a la función pública y, por tanto, entiendamos y valoramos todos realmente lo que significa su aportación, su trabajo, su esfuerzo en realmente la prestación de unos servicios públicos que definen a España como un país desarrollado, como un país moderno. Ahora podemos sentarnos en la mesa de la función pública con sus representantes, con los sindicatos, para poder llevar adelante también una nueva tarea en la definición de la función pública cara al próximo futuro. Ahora ya que las disponibilidades presupuestarias nos permiten acometer realmente no ya un reconocimiento del pasado, sino lo que debe ser el contenido de la función pública en el futuro más inmediato. También en los presupuestos traemos un incremento de inversión pública. Un incremento de inversión pública todavía moderado, todavía modesto. Es un incremento de inversión pública regionalizada que llega hasta el 14% de incremento, una vez que hemos conseguido que también por parte de los mercados financieros reconozcan la viabilidad de nuestras empresas públicas, de manera que con un aumento moderado de la inversión de los grandes ministerios inversores, fundamentalmente Fomento y Medio Ambiente, podamos completar esa inversión con la de las empresas públicas y de esa manera modernizar nuestras infraestructuras. Hemos llegado hasta aquí, hasta empezar a salir de esta crisis económica sin mayor inversión pública. Y quiero recordar también que eso es exactamente lo que ya nos pasaba en los años 90, donde tuvimos un crecimiento económico muy sólido que no vino de la inversión pública, sino vino precisamente de la financiación de la economía de nuestro país, de la mejora de la financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestros autónomos, que fueron los protagonistas en la recuperación del crecimiento económico y de la creación de empleo. A estos presupuestos también destacarles los objetivos relativos a la acogida de otras grandes reformas del Gobierno, como es la LOMCE, la ley que reforma la educación y que también tiene su acogida en este presupuesto, en el seno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de los aumentos correspondientes a la política de investigación, desarrollo e innovación, que son otra de las prioridades del Gobierno que se añaden a
el territorio de las desgravaciones fiscales que se potencian en la reforma fiscal que también tiene lugar en este presupuesto. El presupuesto incorpora el Plan Crece, es el plan también de acción contra el desempleo juvenil, que pretendemos que sea un instrumento eficaz para combatir esas escandalosas tasas de paro juvenil que sigue padeciendo España y devolver la confianza y la esperanza a este sector de la población. Y también en este presupuesto, dentro del programa del Plan Crece, hacemos uso de los fondos FEDER, fondos de préstamo procedentes del Banco Europeo de Inversiones, por un importe de más de 1.067 millones de euros, también para facilitar el préstamo que las entidades bancarias deben hacer llegar cada vez en mayor cuantía a pequeña y mediana empresa en proyectos innovadores. Si a este dinero unimos el que se comprometen por parte de las comunidades autónomas, el importe de estos presupuestos se eleva a 3.200 millones de euros. La financiación territorial es algo absolutamente fundamental en estos presupuestos y donde también existe ese programa que sus señorías conocen. La financiación de las comunidades autónomas aumenta el 2,8% y a las entidades locales, donde el incremento, de acuerdo con los programas actuales de financiación autonómica y local y las previsiones económicas para el año próximo, en el caso de las entidades locales se incrementa un 4,8%. Solo un segundo para reconocer la importancia de nuestros ayuntamientos, de nuestras corporaciones locales en la salida de esta crisis. El saneamiento de los ayuntamientos está facilitando que España sea hoy un país creíble y, por tanto, que haya vuelto la confianza de los mercados y podamos estar financiando nuestra recuperación económica, nuestro crecimiento económico. Por tanto, además de ese reconocimiento, lo que trataremos también en fechas próximas es de llevar adelante las reformas que necesitan nuestros ayuntamientos para consolidar, por un lado, sus cuentas presupuestarias, pero al mismo tiempo también fortalecer sus capacidades a la hora de facilitar los servicios públicos a los ciudadanos de toda España. Estamos en un proceso que voy a mencionar solo de mutualización también de deudas públicas de las administraciones territoriales. Un proceso de mutualización de las deudas de las comunidades autónomas. Es también una transformación. El Estado ha suplido en esas cifras a lo que hubieran sido emisiones que no se podían hacer, puesto que esas administraciones públicas no tenían acceso a la renovación de sus créditos y el Estado las ha suplido. Pero eso ha propiciado unas mejores condiciones financieras. Ha sido un ejercicio, no me atrevo a decir, ni siquiera a calificar de nada de solidaridad, ni de más argumentos. El Estado somos todos, somos todas las administraciones y el Gobierno de España no ha hecho sino cumplir su palabra cuando a comienzo de legislatura dijimos que no dejaríamos caer a ninguna administración, que no dejaríamos caer a ninguna comunidad autónoma y efectivamente eso es lo que estamos haciendo posible a través de los mecanismos excepcionales de financiación, pero también entendiendo que esa deuda que ha servido, decía, para mantener abiertos los colegios, para mantener abiertos los hospitales, para mantener en pie las residencias de tercera edad o las residencias de discapacitados, para atender a las personas con dependencia, para eso ha servido. Eso es algo que tenemos que simultanear con la corrección del déficit público. También los nuevos presupuestos generales del Estado amparan la reforma fiscal, la bajada de los impuestos a la que nos habíamos comprometido. Esa reforma fiscal significa que millones de españoles, prácticamente todos los asalariados de España, a partir de enero del año 2014, van a tener una reducción en su renta, una mejora en su renta disponible en las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas en función no solo de su nivel de renta, sino también fundamentalmente de sus condiciones familiares.
puesto que la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas es una bajada en atención, en forma de protección, de impulso a la familia. Por ejemplo, para las familias numerosas y con descendientes con discapacidad a su cargo, creamos un impuesto negativo sobre la renta de 1.200 euros anuales, 100 euros al mes, y eso va a beneficiar a 750.000 familias que se encuentran en esa situación en nuestro país. Además, esa reforma fiscal también se completa con importantes cambios en la tributación del ahorro y con la mejora también fiscal para impulsar la competitividad de nuestras empresas en la reforma del impuesto sobre sociedades, favoreciendo la continuidad del desapalancamiento empresarial que tanto rendimiento nos está dejando en términos de financiación de nuestra economía. La deuda pública constituye una gran preocupación y también lo es en estos presupuestos. Por eso tenemos prisa por parte del Gobierno para alcanzar el superávit primario nominal cuanto antes, algo que tendremos al alcance ya de nuestras estadísticas presupuestarias en el año 2016 y, por tanto, podremos hacer que vaya reduciendo esa deuda pública. La deuda pública ha subido en nuestro país, insisto, para pagar realmente todo lo pendiente, para hacer frente a las reestructuraciones como las del sector bancario, absolutamente fundamentales en esta recuperación económica y, por supuesto, como consecuencia de los déficits públicos. Por eso tenemos que seguir reduciendo el déficit público, tenemos que seguir comprometidos en esa reducción del déficit público, porque esa es la mejor garantía para que nuestras empresas, nuestra sociedad, nuestros trabajadores, nuestros funcionarios podamos decir que efectivamente la crisis ha quedado atrás. Señorías, solicito a la Cámara, en nombre del Gobierno, su apoyo a los presupuestos generales del Estado para el año 2015. Me gustaría pensar que no son solo los presupuestos de los grandes números, sino los de todos y cada una de las personas a las que van dirigidos. Por eso solicito también su apoyo y lo hago desde la convicción de que son los presupuestos que necesita España para consolidar la mejora de la situación económica conseguida a lo largo de esta difícil legislatura en una incesante lucha contra el déficit y la inestabilidad. Lo hacemos desde el Gobierno convencidos de que son los presupuestos que necesitan los españoles que buscan empleo y confían en que creemos las condiciones económicas para lograrlo, de que son los presupuestos que necesitan las familias que tanto esfuerzo han tenido que hacer para sacar adelante a los suyos en esta crisis, de que son los presupuestos que necesitan las personas con menor nivel de renta, que confían en que la política social pública les garantice el bienestar que merecen. Solicito el apoyo de la Cámara porque estos son los presupuestos que necesitan nuestros pensionistas para mantener su tranquilidad en el futuro, los presupuestos que necesitan nuestros jóvenes para romper con la desesperanza de un futuro laboral que no puede seguir cerrándoles las puertas, los presupuestos que necesitan nuestros estudiantes para garantizarles la igualdad de oportunidades en la educación, los presupuestos que necesitan quienes trabajan en la función pública, en la educación, en la sanidad, en las fuerzas de seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas, en nuestros ayuntamientos, en nuestras comunidades autónomas y que buscan cada día un mejor servicio al ciudadano. Son los presupuestos que necesitan los trabajadores para que a través de la reforma fiscal sus nóminas aumenten, ganen valor a partir del 1 de enero. Los presupuestos que necesitan los autónomos para que el riesgo de emprendimiento valga la pena y los presupuestos que necesitan las empresas para crecer y para crear nuevos puestos de trabajo. Por eso solicito su apoyo a estos presupuestos, porque son los adecuados
para esta nueva etapa en la que los españoles van a poder mirar hacia adelante con optimismo y confianza, conscientes de que el trabajo que nos queda sigue siendo muy exigente, pero esperanzados en que el país está en condiciones de ganarse un futuro de bienestar, de crecimiento y de empleo. Señorías, la crisis de España no es tan diferente. Hace ya muchas décadas, economistas de prestigio como John Maynard Keynes escribían: el problema político de la humanidad es combinar los tres principios: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Seguimos teniendo los mismos desafíos: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Pero hoy los podemos afrontar desde estas nuevas condiciones, como lo pudimos afrontar en los años 90, cuando parecía que solo algún grupo político podía creer en este gran país. España es un gran país. España es ese gran país que cuando se pone en marcha es capaz de sorprender, como hemos vuelto a volver a sorprender en ese gran país. España es ese gran país del que nos tenemos que sentir orgullosos todos, pero especialmente también lo hacemos aquellos que formamos parte de una generación que en los años 50 teníamos $2.000 per cápita y que hoy tenemos $30.000 per cápita, que hemos pasado de una dictadura a una democracia, a un Estado de Derecho pleno. Lo hemos hecho con un país haciendo una descentralización política y administrativa que no ha hecho nadie en el mundo. Y cuando nos hemos comprometido con los principios de estabilidad económica y estabilidad presupuestaria, este gran país ha puesto en marcha procesos de crecimiento económico, de bienestar para todos, de creación de empleo, procesos de internacionalización económica. Hoy las empresas españolas tienen invertido fuera de España el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. Por eso, estos presupuestos, señor presidente, tratan de confirmar esa posición que hoy España tiene también en Europa. Es la España de la recuperación de la confianza. Es la España que juntos estamos demostrando que podemos crecer más de lo que lo hacen nuestros socios europeos. Esa es la España donde todos reunidos, aprovechando esas fuerzas y esas sinergias, podemos y debemos hacer lo que ya hemos demostrado que sabemos hacer porque lo hemos hecho en el pasado. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Por eso, esta tarde tendremos el debate de las enmiendas a la totalidad y yo también voy a pedir a los grupos políticos que hagamos un debate constructivo, un debate de confianza, un debate de aportar proyectos y soluciones, no solo críticas. Críticas ya no las sabemos, cada uno vamos a estar en nuestro sitio. Pero a ver si hacemos un debate de ideas, de soluciones y de alternativas, que es lo que realmente nos requiere la sociedad española. El Gobierno concreta sus proyectos en leyes como la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Vamos a recabar la confianza de esa Cámara insistiendo en que es la forma, es la vía para reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.